Hola a todos, mi nombre es Luis Mario López Padilla Tostado y este es el video análisis del libro Comunicación Eficaz de Guillermo Prieto, 2013 de Madrid. El libro me pareció un buen libro debido a que explica en general lo que es la comunicación. Me pareció bueno, más no excelente debido a que sí, como bien estoy diciendo, explica de manera general lo que es la comunicación. No da como directrices para tener una mejor comunicación, sino ya hasta el final. Aunque creo que es conveniente de que aquel que no sepa sobre el tema leyera este libro, por la misma situación. Si no sabe lo que es la comunicación, primero tendríamos que tener como una perspectiva general de lo que es, que la compone, para poder hacerla eficazmente y luego mejorar los aspectos de nuestra comunicación deficiente. El libro empieza por el capítulo 1, la introducción, hablando sobre el privilegio que tenemos como nosotros seres humanos de comunicarnos, que las especies en sí se pueden comunicar entre ellas y el humano más porque tiene este aspecto del lenguaje y que se hace la pregunta si en la época actual en la que vivimos, que es la era de la información, realmente nos estamos comunicando o se está perdiendo el arte de comunicar a través de esto. Se podrá constatar con algunos estudios que el autor en sí tiene algo de razón, debido a que se ha demostrado que si los niños empiezan a utilizar de manera desmedida los aparatos electrónicos, pueden tener una peores deficiencias al momento de comunicarse con sus pares, así como de empatía. Después se pasa al capítulo 2 sobre la teoría de la comunicación y explica que el concepto de comunicar es de un emisor a un receptor que pasa por medio de un canal y emite un código que lleva un mensaje. Comunicamos pensamientos, conductas, sentimientos. Nos dice lo que es el enfoque sistémico y el contexto, que esto trata de que no solo comunicamos como emisor y receptor, sino que también hay todo un contexto en el cual se da esta conducta, por el cual no es lo mismo comunicarle a alguien en la escuela alguna determinada temática a que comunicárselo en la casa. No es lo mismo que el jefe le comunique al subordinado de cierta manera sus palabras a que se lo comunique a su esposa. Entonces el autor trata de dar a entender que es muy importante tener este punto en cuenta, el contexto y el enfoque sistémico, que hay varias variables que van a estar influyendo en todo este proceso comunicativo, que no solo hay que tener en cuenta una. Luego nos habla en el siguiente capítulo sobre las barreras de la comunicación. Este, Aquí están tanto los ruidos, los sesgos, la proyección, los prejuicios, los estereotipos, las expectativas y las interrupciones, el argot, respuestas emocionales. El autor hace hincapié en que van a haber muchas barreras y, por ejemplo, si yo tengo un argot o un caló diferente a la otra persona, que es estas palabras que yo uso, la otra persona no las va a entender aunque hablemos la misma lengua. Por ejemplo, si yo voy a Sonora, Nogales y empiezo a platicar con alguna persona de allá, ellas dicen cura para referirse a algo divertido. Para mí, si me dicen esta persona está muy cura o muy curado, yo podría entender, si no tengo cierto calor, que podría decir que esta persona es un padre de la iglesia, que también se dice cura. Entonces, como que siempre hay que tener en cuenta con quién estamos hablando y este tipo de barreras. También sobre todo esto de subjetividad y proyecciones, ya podríamos entrar aquí. El autor es psicólogo, entonces yo creo que saca mucha parte de las terapias que da, porque pone varios ejemplos de problemas que tienen, bueno, uno que otro ejemplo de problemas que tienen parejas entre ellas y que están esperando del otro algo en su subjetividad, y como cada quien tiene su propia subjetividad, entonces puede dañar el proceso comunicativo. También nos habla sobre las barreras como paradójicas que pueden darse, que son especiales, que son como por ejemplo, no, por favor no lea este anuncio, que sigue siendo un mensaje comunicativo, pero lo tienes que hacer de fuerzas, pero ya no lo tenías que hacer porque te decía que no, entonces es paradójico lo que pasa, así como otros filtros y sobre todo la falta de tacto social, que lo llega a mencionar, pero para mí se me hace como uno de los mayores ruidos o barreras en la comunicación que puede haber, debido a que, o sea, uno puede encontrarse con una persona que tiene licenciatura en comunicación, pero si no tiene tacto social, entonces esa licenciatura no le va a servir nada para intentarse comunicar con la otra persona. Uno podría claramente recordar en cualquier etapa de su vida que conoció a aquella persona que siempre tenía optimismo, que siempre tenía como esta calidez, que podía entablar una relación con quien sea, y no tanto porque su comunicación era buena, sino porque tenía como una cierta comunicación subliminal, un tacto interpersonal que lo podía llevar a un cierto nivel, y creo que el autor no revisa tanto este concepto,
ni en los otros capítulos. Lo llega a retomar, pero no tanto. Luego el siguiente capítulo nos habla de la comunicación verbal, nos menciona que, a Chomsky y otro conductista, y dividiendo en la fonología, la semántica, la pragmática y la sintáctica, que son los aspectos de la comunicación. En general, eh, había un escrito ahí, un pensamiento que se me hizo muy, muy, muy interesante, que decía: si domas a un caballo a gritos, no esperes que te escuche cuando le hable. Y que era esta la parte de la comunicación verbal, que depende de cómo nosotros actuemos, es como nosotros nos van a responder. Si nosotros le estamos diciendo a alguien o lo tratamos de determinada manera todo el tiempo y nos comunicamos así, no esperemos que la otra persona reaccione diferente cuando tratamos diferente, si ya lo acostumbramos a cierto tipo de estímulos. Se me hacía muy importante recalcar esto. Luego nos habla la siguiente, nos pasamos de la comunicación verbal a lo que es la escucha activa, que es este proceso por el cual una persona entiende a la otra, que creo que es de vital importancia porque en esta era nos empeñamos como a tener siempre algo que decir y realmente no escuchamos al otro. Siempre son respuestas preprogramadas que tenemos y por lo mismo podemos tener una comunicación eficaz. Empezaba el capítulo hablando sobre el Zen y sobre una historia Zen que nos decía sobre esto de la taza vacía, que esta persona que conoce que occidental que había leído mucho sobre el Zen y quería conocer el Zen, pero en sí no lo había vivido, no lo había experimentado, se había ido al Oriente y al encontrarse con un maestro Zen le estaba hablando de todo lo que sabía del Zen, todo lo que había leído. Pasó varios minutos platicando sobre el Zen entusiastamente. Entonces el maestro le preparó una taza de té y le empezó a llenar la copa de té, la taza, hasta que se empezó a desbordar. Entonces el occidental le dice: oye, ya está llena. Y el maestro Zen dice: sí, una vez que ya está llena tu taza no puedes aprender más cosas, haciendo referencia a esta parte de que él ya sabía tanto de Zen que realmente no podía aprender nada más o no podía reaprenderlo, lo que realmente significaba. Y creo que es lo mismo, comparado con la escucha. Uno está tan deseoso de estar hablando todo el tiempo que realmente no está escuchando a la otra persona. Cree que la está escuchando, pero realmente no la está escuchando. Nos habla como de la manera de poder, el autor de la manera de poder hacer un feedback o un entrenamiento para que la otra persona vea que la estamos escuchando, que es reformular lo que ya dijo. Si nos cuenta un problema, lo podríamos reformular. En psicoterapia podríamos llevarlo como validación, para que la otra persona se sienta entendida, como una especie de feedback positivo, buscar las cosas positivas. Haciendo hincapié a esto de que cuando uno intenta hacer feedback positivo, no se busca como hacer sentir mal al otro por quién es, sino más bien encontrar las conductas que no le favorecen, intentando, eso es el feedback, porque también está el feedback negativo, que se concentra en el ser y el positivo es en el hacer. Si yo te digo que tú eres malo porque eres un perezoso, es un feedback negativo. Si yo te diría de que, oye, esta conducta que tienes te está haciendo perder el tiempo, es diferente porque ya no estoy englobando a la persona en una categoría, sino le estoy diciendo una de sus conductas que tiene, no englobándolo todo. Luego nos habla de la comunicación no verbal, menciona un poco a Ekman. Realmente aquí en este capítulo tengo una gran crítica porque el autor nos habla sobre las diferentes posturas que tienen, pero realmente pienso que alguien que no sepa sobre comunicación no verbal va a pensar que esto son reglas totalmente ciertas o son reglas totalmente aplicadas todo el tiempo. Y no, hay varios libros y autores que dicen que no, la comunicación no verbal es algo muy importante que se da, pero tienes que tener en cuenta cuando analizas el lenguaje corporal del otro si es el contexto adecuado. O no siempre un gesto del lenguaje corporal va a significar algo. Por ejemplo, el autor decía que esto significa como estar nervioso o mentir, o hasta podías detectar incluso la mentira con ciertas acciones cuando se sabe que esto no es cierto. Ni los mejores detectores de mentiras, personas que saben detectar mentiras, pueden hacer esto todo el tiempo, o la misma conducta puede tener varios varios significados. Por ejemplo, hablaba sobre las manos en la cintura, que se ponía que era como estar a posición de ataque, pero también es como simplemente reafirmar autoridad. Esto lo puede utilizar una maestra en la primaria o en alguna escuela para reafirmar su autoridad sobre los muchachos o así. Pienso que realmente el autor dejó esto como si fuera totalmente general y esto no creo que sea así. Pero nos habla sobre lo que es la comunicación escrita, nos habla sobre la pictografía, la ideografía, la silábica, la alfabética. Nos da como las pautas para poder escribir
o las recomienda en general, como cómo se tiene que escribir un buen texto, y haciendo hincapié de que todas las ideas empiezan con una página en blanco. Cuando queremos empezar a escribir, también nos sirve como terapia para comunicarnos con el otro. Y es como interesante porque hay ejemplos como de cómo los borradores pueden, de borrador en borrador, puede la idea cambiar radicalmente. Empezaba uno de sus borradores hablando sobre una persona que le hablaba a su pareja mediante el escrito, que decía que lo amaba mucho, pero sentía que había poca comunicación. Y así borrador empezó a decir que empezó a enfocarse más en la parte que no había comunicación y restar en la parte que lo amaba mucho, hasta terminar el último borrador de no te amo, bye. Y cuando el primer borrador era totalmente distinto al último, nos habla en el octavo capítulo sobre la ventana de Johari. Realmente este capítulo se me complicó al leerlo y pienso que el autor también resumió este capítulo diciendo sobre los diferentes estilos de comunicación entre el PAN, que era entre padre, adulto y niño, que realmente a mí se hace como un poco complicado aplicarlo a la realidad. Y así también hablaba sobre la ventana de Johari, que era como esta parte de que lo que yo conozco de mí, lo que los demás conocen, así dándonos como el mundo privado, el mundo abierto, lo que yo desconozco y lo que conocemos los dos, todos los conocemos de mí. Y ya hablando en el último capítulo nos hablaba sobre la comunicación interpersonal, que primero empezaba haciendo hincapié sobre las negativas, sobre esto que tenemos las personas, estas conductas de siempre enfocarnos en lo negativo, en el no, y decía que era mejor comunicarse si en vez de hacer una pregunta en forma negativa de no quisieras algo de tomar, lo hiciéramos en forma positiva de te gustaría algo de tomar, quieres algo de beber, oye tengo varias cosas para que puedas beber, ¿qué te gustaría? Y este capítulo me gustó porque ahora sí da un poco de directrices y en todos los otros capítulos yo percibí que realmente hablaba de la comunicación en forma general y creo que si alguien lo lee para tener una mejor comunicación no le serviría tanto, pienso que en este capítulo le serviría más que en los demás. Debido a lo mismo, hablaba de los estilos de comunicación, que era inhibido, asertivo y agresivo. Siempre el asertivo era como que buscaba que los dos ganaban. Si el inhibido era que buscaba que el otro ganara y el asertivo que yo ganara, el agresivo que yo ganara, el asertivo era sobre los dos ganar. Era una comunicación que supuestamente era la óptima y sobre todo nos hablaba sobre la mentira, considerándolo como un proceso natural, que mentimos por diferentes razones. Y terminaba el autor diciendo que siempre nosotros consideramos tener la razón y que esto podría ser una gran parte de nuestro estrés actual. No hay que olvidar que el autor es psicólogo, entonces nos da esta pequeña historia que decía que había una persona que nunca se estresaba y al momento que el otro le preguntó, oye, pero pues ¿por qué no te estresas? Y él dijo, no, pues nunca argumento nada, nunca estoy en contra de nada. Y el otro, oye, pero no puede ser, no ha de ser eso. Y la persona que nunca se estresaba le dijo, bueno, pues igual no ha de ser eso, dando hincapié a que realmente nunca argumentaba y haciendo que este proceso que nos ha enseñado a nosotros de siempre tener la razón es un proceso por el cual siempre nos podemos estresar. Y como que el autor hacía como una cierta hincapié ahí. Y en general, ese fue todo el libro. El libro me pareció, como ya dije, me pareció un buen libro para empezar lo que es el proceso, entender lo que es el proceso comunicacional. Pero no creo que sea como el mejor libro para alguien que quiera aprender a comunicar mejor. Pienso que hay otros libros que puedan leer libros de Paul Ekman o ciertos otros libros para entender el lenguaje corporal y procesos de comunicación ya más aplicados a la vida diaria y al individuo. Este es un buen libro teórico, pero no tanto práctico. Y esto sería todo el análisis, todo el videoanálisis del libro.